Un millonario decide hacer una prueba cruel. Deja intencionadamente su caja fuerte abierta con cientos de miles en efectivo para probar que su nueva empleada de limpieza pobre robará. Cuando la hija de 7 años de la empleada sube las escaleras para investigar un ruido extraño, encuentra la fortuna tentadoramente expuesta. El empresario se esconde en las sombras, listo para confirmar sus peores prejuicios sobre la gente pobre. Pero cuando las pequeñas manos de la niña tocan el dinero, su corazón se acelera con lo que acaba de ver. El sonido de los zapatos de cuero resonaba por el pasillo de mármol mientras Eduardo Méndez se ajustaba la corbata por tercera vez en aquella fría noche de martes. A sus 52 años, el empresario llevaba en el pecho una cicatriz invisible que le dolía más que cualquier herida física. La pérdida de sus padres en un accidente 3 años antes había dejado un vacío que él intentaba llenar con la compañía de Cristina, su novia, desde hacía 8 meses. La mansión de 3 pisos respiraba opulencia en cada rincón. Cuadros caros adornaban las paredes, candelabros de cristal colgaban de los techos ornamentados y el aroma a madera pulida se mezclaba con el perfume francés que Cristina siempre usaba. Ella bajaba la escalera principal en ese momento, deslizándose como una reina en su vestido rojo, que había costado más de lo que muchas personas ganan en un año. «Querido, te ves tenso», dijo ella, acercándose con esa sonrisa que lo había conquistado en el primer encuentro. Sus dedos delicados le tocaron el rostro con una ternura que parecía genuina, pero había algo en sus ojos verdes que él no lograba descifrar completamente. «¿Estás pensando en esa conversación que tuvimos ayer?» Eduardo suspiró profundamente. La conversación, ¿cómo podría olvidarla? Cristina había sembrado una semilla de desconfianza en su mente sobre María Santos, la nueva empleada de limpieza, que había empezado a trabajar en la casa hacía apenas una semana. Una mujer de 35 años, madre soltera que traía a su hija de 7 años porque no tenía con quién dejarla. Él recordaba el primer día cuando vio a la niña jugando silenciosamente en el jardín mientras la madre limpiaba las habitaciones con una dedicación impresionante. «Tienes que entender, Eduardo». Cristina había insistido la noche anterior, sus uñas perfectamente pintadas tamborileando en la mesa del comedor. Las personas en situación económica desesperada son impredecibles. Tú eres muy bondadoso, muy confiado, pero ¿y si ella? Bueno, ¿y si se aprovechara de tu generosidad? Las palabras de ella resonaban en su mente como un eco perturbador. Eduardo siempre se había enorgullecido de su capacidad para ver lo mejor en las personas, pero la muerte de sus padres había dejado sus emociones hechas pedazos. Cristina había aparecido en su vida como un bálsamo para su dolor, ofreciéndole consuelo cuando más lo necesitaba. Tal vez ella tenía razón. Tal vez su generosidad podría ser vista como debilidad. La prueba que sugerimos, ¿vas a hacerla de verdad? La voz de ella interrumpió sus pensamientos. Había una ansiedad disimulada en su tono, como si la respuesta fuera crucial para algo más grande. Eduardo miró hacia el segundo piso, donde estaba su oficina privada. Allí se encontraba su caja fuerte personal, generalmente cerrada con una combinación que solo él conocía. El plan era simple y cruel a la vez, dejar la caja fuerte abierta con una cantidad significativa de dinero a la vista. Hacer algo de ruido para atraer la atención de la niña cuando estuviera sola y observar escondido para ver cómo reaccionaba a la tentación. La idea le hacía sentir asco de sí mismo, pero la voz seductora de Cristina había sido persistente. Es mejor descubrirlo ahora que tener una desagradable sorpresa después. Ya has perdido tanto, querido. No puedes darte el lujo de ser traicionado nuevamente por confiar demasiado. Yo creo que sí, murmuró él odiando cada palabra que salía de su boca. María llegará en media hora para la limpieza nocturna. Su hija siempre viene con ella. Cristina sonrió. Pero había algo depredador en esa expresión que le hizo sentir un escalofrío. Estás haciendo lo correcto, mi amor. Protegerse no es paranoia, es sabiduría. Mientras ella se dirigía al auto para ir al compromiso social que habían acordado más tarde, Eduardo subió lentamente las escaleras hacia la oficina. Cada escalón parecía pesado como el plomo. Arriba abrió la caja fuerte y contempló los cientos de miles de pesos en billetes organizados. ¿Sería realmente necesario hacer esto? Una parte de él gritaba que no, pero otra parte, herida e insegura, susurraba que tal vez Cristina tenía razón. El sonido del timbre resonó por la casa. María había llegado y con ella su hija. La prueba estaba a punto de comenzar.
María Santos sostenía firmemente la pequeña y fría mano de su hija Sofía mientras caminaban por la entrada lateral de la mansión. El viento frío de la noche hacía que las hojas danzaran en el jardín impecablemente cuidado, creando sombras que se movían como fantasmas bajo la luz de los postes ornamentados. Sofía miraba todo con los ojos bien abiertos, impresionada con la grandeza del lugar donde su madre trabajaba. ¿Recuerdas lo que hablamos en el camión, mi flor? María susurró arrodillándose a la altura de la niña antes de abrir la puerta trasera. Te quedas calladita en la salita que el señor Eduardo preparó para ti. No tocas nada y si necesitas algo, vienes a buscarme. ¿Está bien? Sofía asintió con la cabeza, sus rizos castaños balanceándose suavemente. Era una niña educada y observadora que había aprendido desde pequeña a no molestar a los adultos. Su piel pálida y sus labios ligeramente azulados delataban la condición cardíaca que María escondía de todos, temiendo perder oportunidades de trabajo a causa de la frágil salud de su hija. La casa es muy bonita, mamá, Sofía murmuró mientras entraban. Parece un castillo de princesa. El corazón de María se le estrujó. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que toda esa belleza pertenecía a un mundo tan distante del suyo? ¿Cómo decirle que mientras algunas personas vivían en palacios, otras compartían un pequeño cuarto en una vecindad en las afueras? Eduardo observaba todo desde lo alto de la escalera, escondido detrás de una columna de mármol. Verlas llegar siempre lo conmovía de una forma que no podía explicar. La dedicación de María era evidente en cada movimiento, en la forma en que organizaba sus materiales de limpieza con un cuidado meticuloso, en la manera cariñosa en que acomodaba a Sofía en la pequeña sala de estar que él había preparado, especialmente para la niña. Buenas noches, señor Eduardo. María llamó mirando hacia el piso superior. Llegamos a tiempo. Él bajó las escaleras con una sonrisa forzada. Sintiéndose un traidor. María lo saludó con la misma cortesía, respetuosa de siempre, pero había una luz genuina en sus ojos que lo hacía cuestionar todo lo que Cristina había sembrado en su mente. ¿Cómo está Sofía hoy?, preguntó arrodillándose frente a la niña. Ella lo observaba con curiosidad, sin miedo, solo con esa franqueza natural de los niños. Estoy bien, señor Eduardo, respondió con voz suave. Mamá dijo que usted es muy bueno porque me deja venir cuando no tengo dónde quedarme. Las palabras inocentes fueron como un puñal en su corazón. Allí estaba una niña agradeciendo por una gentileza básica, algo que para él no costaba nada, pero que para ella significaba la diferencia entre que María tuviera trabajo o no. ¿Trajiste tus libritos de colorear?, preguntó intentando mantener la normalidad en la voz. Sofía asintió animadamente y mostró una bolsa pequeña con algunos libros gastados y lápices de colores que ya habían visto días mejores. Mamá dijo que puedo dibujar mientras ella trabaja. Voy a dibujar un castillo igual a su casa. María se sonrojó ligeramente. Sofía, no moleste al señor Eduardo, debe estar ocupado. No es molestia alguna. Eduardo respondió. Y por primera vez en la noche sus palabras salieron sinceras. Ustedes me hacen compañía en esta casa grande. Mientras María comenzaba su rutina de limpieza, Eduardo subió nuevamente a la oficina. La caja fuerte estaba allí abierta con el dinero a la vista como una trampa obscena. Sus manos temblaron mientras organizaba los billetes de forma aún más tentadora. Cientos de miles de pesos esparcidos deliberadamente, una cantidad que resolvería todos los problemas financieros de esa familia por años. Se posicionó estratégicamente detrás de un estante alto desde donde podría observar sin ser visto. El plan era simple. En unos minutos tiraría algunos libros para crear ruido, atrayendo la atención de Sofía. Cuando ella subiera a investigar, encontraría el tesoro expuesto. ¿Qué haría ella? Cristina estaba tan segura de que las personas desesperadas siempre revelan su verdadera naturaleza. Cuando tienen la oportunidad. Abajo podía oír a María tarareando bajito mientras pasaba la aspiradora en la sala de estar. Era una melodía triste y bonita a la vez, llena de esperanza a pesar de las dificultades. Sofía se había acomodado en la salita con sus dibujos, completamente absorta en crear su castillo imaginario. Eduardo miró una vez más el dinero expuesto. Parte de mí en mencendos. Él quería cerrar la caja fuerte inmediatamente, olvidar esa idea terrible y simplemente confiar en la bondad que veía en los ojos de esa familia. Pero la voz de Cristina resonaba en su mente. Ya has sido demasiado herido, querido.
No puedes darte el lujo de confiar ciegamente. Él respiró hondo y tomó 2 libros pesados del estante. Era hora de descubrir quiénes eran realmente esas personas. El estruendo de los libros al caer resonó por la mansión como un trueno en una noche silenciosa. Eduardo sintió el corazón dispararse mientras se escondía completamente detrás del estante, apenas pudiendo respirar. Abajo, el sonido de la aspiradora se detuvo abruptamente. ¿Sofía? La voz preocupada de María resonó desde la planta baja. ¿Está todo bien allí arriba? No sé, mamá. La voz de la niña respondió desde la salita. Creo que se cayó algo. Eduardo cerró los ojos odiándose por cada segundo de ese teatro sórdido. Podía oír los pasitos ligeros de Sofía subiendo la escalera de mármol, su curiosidad infantil llevándola directamente a la trampa que él había preparado. Cada escalón que ella subía era como una piedra sobre su pecho. Señor Eduardo. La voz dulce llamó cuando llegó al segundo piso. ¿Está usted bien? El pasillo estaba a oscuras, solo iluminado por la luz que venía de la oficina con la puerta entreabierta. Sofía caminó despacio, sus zapatillas gastadas casi sin hacer ruido sobre la alfombra persa. Eduardo lograba verla a través de una rendija entre los libros y lo que observó lo dejó sin aliento. La niña no corrió hacia el dinero. En cambio, miró a su alrededor con preocupación, como si estuviera buscando a alguien que pudiera estar herido. Su primera reacción no fue de codicia, sino de cuidado genuino por el bienestar de otra persona. Señor Eduardo, ahí llamó de nuevo, más bajito, como si temiera despertar a alguien que pudiera estar durmiendo. Fue entonces cuando lo vio, la caja fuerte abierta, las pilas de billetes organizadas como un tesoro de cuento de hadas. Sofía se detuvo en la puerta de la oficina, los ojos bien abiertos, la boca ligeramente abierta. Por un largo momento, permaneció completamente inmóvil, como si no creyera lo que estaba viendo. Eduardo contuvo la respiración, preparado para presenciar la confirmación de los peores prejuicios de Cristina, pero lo que sucedió a continuación lo conmovió hasta las raíces de su alma. Sofía se acercó lentamente a la caja fuerte, como si estuviera en un sueño. Sus manitas pequeñas se extendieron temblorosas hacia el dinero, pero no para tomarlo. En cambio, tocó uno de los billetes con la punta de los dedos, como si quisiera confirmar que era real. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas pálidas. Virgencita, susurró ella usando la expresión que había aprendido de su madre. Es dinero de verdad, tanto dinero. Eduardo vio cómo ella cerraba los ojos y más lágrimas caían. La niña estaba calculando mentalmente, incluso con sus 7 años. Esa cantidad podría pagar el alquiler por años, podría comprar medicamentos, podría incluso pagar los exámenes del corazón que ella sabía que necesitaba hacerse, pero sobre los cuales nunca hablaba para no preocupar a su madre. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Con un cuidado inmenso, Sofía comenzó a recoger cada billete que Eduardo había esparcido a propósito. Sus manos temblaban, pero ella organizó todo con la precisión de alguien mucho mayor. Cada billete fue colocado de nuevo en su pila original. Cada pila fue alineada perfectamente dentro de la caja fuerte. Perdón, Diosito, murmuró mientras cerraba la pesada puerta de la caja fuerte. No quiero hacer nada malo. Mamá siempre dice que el dinero ajeno no es nuestro, aunque lo necesitemos mucho. Eduardo sintió las lágrimas quemarle los ojos. Allí estaba una niña de 7 años, hija de una familia en desesperación económica, rechazando una fortuna por pura integridad moral. Cristina estaba no solo equivocada, sino que estaba perversamente equivocada. Él había puesto a prueba la integridad de Ángeles mientras su novia manipuladora sembraba demonios en su mente. La pregunta que ahora lo atormentaba era devastadora. ¿Qué hacer con ese descubrimiento transformador? ¿Cómo podría mirar de nuevo a los ojos de Cristina sabiendo que ella había intentado corromperlo contra la familia más íntegra que jamás había conocido? Eduardo permaneció escondido detrás del estante por largos minutos después de que Sofía bajara las escaleras, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía resonar por los pasillos silenciosos de la mansión. Las palabras de la niña seguían reverberando en su mente como una melodía inquietante. Mamá se pondría muy triste conmigo. Como una niña de 7 años podía tener una brújula moral tan sólida mientras él, un hombre de 52 años, había sucumbido a los susurros venenosos de Cristina. Sus piernas temblaron cuando finalmente salió de su escondite.
La caja fuerte estaba cerrada exactamente como Sofía la había dejado. No había un solo billete fuera de lugar. Ninguna señal de que una cantidad capaz de transformar vidas enteras hubiera estado allí. Tentadora y accesible. Solo el silencio acusador de su propia conciencia. Abajo podía oír a María retomando su trabajo, la aspiradora volviendo a la vida con su zumbido constante. Sofía había bajado sin hacer ruido, sin alertar a su madre sobre lo que había encontrado. Otra prueba de su discreción natural, de su madurez precoz forjada por la necesidad. Eduardo bajó las escaleras en pasos silenciosos, con una necesidad urgente de observar más de cerca a esa familia que acababa de destruir sus certezas. Se posicionó discretamente detrás de una columna desde donde podía ver la salita donde Sofía se había acomodado nuevamente con sus dibujos. La niña había vuelto a colorear, pero algo había cambiado. Sus movimientos eran más lentos, pensativos. De vez en cuando se detenía y miraba hacia las escaleras, como si aún estuviera procesando lo que había visto en la oficina. Sus mejillas aún tenían vestigios de las lágrimas que había derramado ante esa fortuna. Sofía, mi flor. María apareció en la puerta de la salita guardando los materiales de limpieza. Ya terminé la sala grande. Qué bonito dibujo hiciste. La niña levantó el papel, mostrando un castillo colorido con varias ventanas y una familia pequeñita al frente. 3 figuras simples dibujadas con lápices de colores, una mujer, una niña, y curiosamente un hombre alto al lado de ellas. ¿Quién es este? María preguntó señalando la tercera figura. Es el señor Eduardo. Sofía respondió naturalmente. Parece solo en esta casa grande. Pensé que tal vez él podría ser de nuestra familia también. El corazón de Eduardo se le estrujó violentamente. ¿Cómo esa niña podía ver su soledad con tanta claridad? ¿Cómo podía demostrar compasión por alguien que acababa de ponerla a prueba de forma tan cruel? ¿Mi hija? María suspiró sentándose a su lado. Tienes un corazón muy grande, pero el señor Eduardo es un hombre importante, rico. Él tiene su propia vida, su propia familia, pero a veces parece triste. Sofía insistió aún coloreando. Hoy cuando subí a ver el ruido, sentí como si él estuviera cerca, pero escondido. Como si quisiera compañía, pero no supiera cómo pedirla. La percepción aguda de la niña dejó a Eduardo helado. Había sentido su presencia en la oficina. ¿Cómo una niña podía ser tan intuitiva? Sofía. María cambió de tema suavemente. ¿Te sientes bien? ¿No estás cansada? Tu corazoncito está latiendo normalmente. Eduardo vio a Sofía ponerse automáticamente la mano sobre el pecho, un gesto que parecía habitual. Está latiendo un poquito rápido, mamá. Creo que fue porque me asusté con el ruido de arriba. Ven acá, déjame oír. María acercó el oído al pecho de su hija, una profunda preocupación marcando su rostro. No está irregular, gracias a Dios, pero necesitamos programar la consulta con el doctor lo más rápido posible. Mamá Sofía preguntó bajito, ¿será que un día vamos a tener dinero suficiente para pagar mi tratamiento? La pregunta cortó el silencio como una cuchilla. Eduardo sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Tratamiento? ¿Qué tratamiento? María abrazó a su hija con fuerza, intentando esconder las lágrimas que brotaron instantáneamente. Aún no sé, mi hija, vamos a pedirle a Diosito que nos ayude. Él siempre encuentra la manera. Sé que él va a ayudar. Sofía respondió con una fe inquebrantable que contrastaba crudamente con la realidad de su situación. Pero a veces me da miedo que mi corazón deje de funcionar antes de que consigamos el dinero. Eduardo tuvo que apoyarse en la columna para no caer. La niña que acababa de rechazar una fortuna por pura integridad necesitaba desesperadamente esa misma fortuna para salvar su propia vida. La ironía era devastadora, la injusticia era flagrante. No digas eso, mi princesa. María susurró meciendo a su hija suavemente. Tu corazón es fuerte y mamá va a trabajar mucho, muchísimo, para conseguir el dinero para tu cirugía. Lo sé, mamá. Y cuando yo mejore, voy a ayudarte a trabajar. Voy a ser la mejor ayudante del mundo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Eduardo.
Ahora allí estaba una niña condenada por una enfermedad cardíaca grave, prometiendo ayudar a su madre a trabajar cuando se recuperara de una cirugía que quizás nunca pudieran pagar. Y aún así, momentos antes, ella había rechazado la solución a todos sus problemas por pura honestidad. Cristina no solo estaba equivocada, sino que estaba perversamente equivocada. Él había puesto a prueba la integridad de Ángeles mientras su novia manipuladora sembraba demonios en su mente. La pregunta que ahora lo atormentaba era devastadora. ¿Qué hacer con ese descubrimiento transformador? ¿Cómo podría mirar de nuevo a los ojos de Cristina, sabiendo que ella había intentado corromperlo contra la familia más íntegra que jamás había conocido? Eduardo permaneció despierto hasta altas horas de aquella noche, caminando inquieto por los pasillos vacíos de la mansión. Cada paso resonaba como una acusación contra su conciencia. En la mesa de su oficina había dejado un sobre discreto con una cantidad generosa, el pago extra que María encontraría al día siguiente, sin saber que era un intento desesperado de él por aliviar mínimamente la culpa que lo carcomía. Cuando Cristina llamó a las 2 de la mañana, él casi no contestó: «Querido, ¿cómo fue la prueba?». La voz de ella sonaba ansiosa, casi hambrienta de detalles. «¿Descubriste algo interesante?». Eduardo dudó mirando por la ventana de la oficina al jardín bañado por la luz de la luna. Ella, la niña, encontró la caja fuerte abierta y entonces, ¿no te dije que iba a pasar exactamente eso? Cristina apenas podía contener la emoción. Personas como ellas siempre revelan quiénes son realmente cuando hay oportunidad. ¿Qué hizo? ¿Cuánto tomó? No tomó nada, Cristina. Las palabras salieron pesadas, cargadas de una emoción que él no lograba nombrar completamente. El silencio del otro lado de la línea fue largo y tenso. ¿Cómo que no tomó nada? Eduardo, ¿me estás diciendo que una niña de familia pobre encontró cientos de miles de pesos en dinero y simplemente lo ignoró? Cerró la caja fuerte y le pidió perdón a Dios por haber visto el dinero ajeno. La voz de él se quebró ligeramente. Cristina tiene apenas 7 años y demostró más integridad que muchos adultos que conocemos. Eduardo, mi amor. La voz de ella cambió, volviéndose más suave, más manipuladora. Está siendo ingenuo de nuevo. Tal vez ella sabía que estaba siendo observada. Los niños son más listos de lo que parecen, o quién sabe si tenía miedo de ser atrapada. La sugerencia lo irritó profundamente. Ella no sabía que yo estaba observando y aunque lo hubiera sabido, su reacción fue de pura honestidad. Cristina, ella tiene una enfermedad cardíaca grave, necesita cirugía y la familia no tiene cómo pagarla. Aún así, rechazó ese dinero. ¿Enfermedad cardíaca? La voz de Cristina se volvió más fría. ¿Cómo supiste eso? Eduardo se dio cuenta demasiado tarde de que había revelado haber oído la conversación. Yo escuché sin querer cuando estaban hablando. Las oíste hablar y no me lo contaste inmediatamente. La irritación de ella era palpable. Eduardo, ¿no ves lo que está pasando? Esa historia de enfermedad podría ser una puesta en escena, una forma de despertar tu compasión, de hacerte bajar la guardia. Tú no viste lo que yo vi, Cristina, la palidez de la niña, la forma en que se pone la mano en el pecho automáticamente, la preocupación genuina de la madre. No es una puesta en escena. Mi amor está siendo manipulado emocionalmente. La voz de ella ahora era firme, autoritaria. Es exactamente así como actúan las personas oportunistas. Crean situaciones que despiertan piedad, que hacen que hombres bondadosos como tú quieran ayudar. Y entonces, cuando menos lo esperas, muestran sus verdaderas intenciones. Eduardo se sentó pesadamente en el sillón de la oficina, parte bene. Él quería creer en las palabras de Cristina. Quería que ella tuviera razón porque eso sería más simple. Pero la imagen de Sofía cerrando cuidadosamente la caja fuerte y pidiendo perdón a Dios, seguía grabada en su retina. Quizás tengas razón, mintió sintiendo asco de sí mismo. Quizás estoy siendo manipulado. Claro que tengo razón, querido. Por eso me necesitas para protegerte de tu propia bondad excesiva. El tono de ella se volvió más dulce de nuevo. Pero no te preocupes, vamos a descubrir la verdad sobre ellas. Mañana quiero que hagas otra prueba. ¿Otra prueba? El corazón de él se disparó. Sí. Deja algunos objetos de valor esparcidos por la casa. Nada muy obvio,
pero cosas que una persona deshonesta podría tomar pensando que no sería notada. Un reloj caro sobre una mesa, algunas joyas en el baño, dinero en cajones abiertos. La sugerencia lo revolvió. Cristina, no creo que sea necesario. Eduardo, la voz de ella se volvió dura de nuevo. ¿O quieres descubrir la verdad sobre esas personas o no quieres? Si realmente te importa tu seguridad y tu patrimonio, harás lo que te sugiero. A menos que ya hayas decidido confiar ciegamente en ellas. La manipulación era evidente, pero aún así eficaz. Eduardo se sentía atrapado entre su intuición, que gritaba que Sofía y María eran personas íntegras, y la insistencia de Cristina, que sembraba semillas de duda en su mente, ya fragilizada por la pérdida de sus padres. Yo voy a pensarlo, murmuró. No hay nada que pensar, mi amor. O lo haces o yo empezaré a sospechar que estás desarrollando sentimientos inadecuados por esa familia, lo que sería muy preocupante considerando la diferencia social entre ustedes. La insinuación lo dejó furioso, pero él tragó su ira. No es nada de eso, Cristina. Entonces, pruébalo. Haz la prueba mañana y esta vez cuéntame todo lo que pase sin omisiones. Tras colgar el teléfono, Eduardo se quedó solo con sus pensamientos tortuosos. La voz de Cristina resonaba en su mente, mezclándose con el recuerdo de la voz dulce de Sofía, pidiendo perdón a Dios. Dos realidades completamente opuestas competían por su lealtad. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa. En unas horas, María y Sofía llegarían nuevamente, trayendo consigo esa pureza que tanto lo perturbaba como lo consolaba. Él tendría que elegir confiar en la manipulación calculada de una mujer que desea amarlo o en la honestidad cristalina de una niña que ni siquiera sabía que estaba siendo puesta a prueba. La elección definiría no solo el destino de 3 vidas, sino que también revelaría definitivamente quién era Eduardo Méndez realmente en lo más profundo de su alma. La mañana siguiente trajo consigo una lluvia fina, que hacía que las ventanas de la mansión derramaran lágrimas cristalinas. Eduardo había pasado la noche en vela alternando entre momentos de claridad donde veía con nitidez la manipulación de Cristina y periodos de confusión donde las dudas sembradas por ella cobraban fuerza como malas hierbas en tierra fértil. Cuando María llegó con Sofía, él las observó discretamente desde la ventana. La niña parecía más pálida de lo normal. Sus pasos eran ligeramente más lentos y Eduardo notó cómo se detenía ocasionalmente para respirar hondo. La enfermedad cardíaca no era una puesta en escena, era una realidad cruel que se manifestaba en cada movimiento delicado de esa niña. Buenos días, niñas. María los saludó con la misma sonrisa cálida de siempre cuando él bajó a encontrarlas. Muchas gracias por el sobre que dejó ayer. No era necesario, pero fue muy amable de su parte. El corazón se le estrujó. Ella había encontrado el dinero extra y en lugar de simplemente guardarlo, se empeñaba en agradecer, demostrando una vez más su total transparencia. Fue solo un reconocimiento por su excelente trabajo. Eduardo respondió arrodillándose ante Sofía. ¿Y cómo está nuestra artista hoy? ¿Trajo más dibujos? Sofía sonrió, pero Eduardo percibió que la sonrisa no alcanzaba completamente sus ojos. Sí, señor Eduardo, dibujé nuestra conversación de ayer. Ella mostró un papel donde había 3 figuras, una mujer trabajando, una niña sentada con lápices de colores y un hombre observando a distancia, parcialmente escondido detrás de una columna. Eduardo se quedó helado. El dibujo era sorprendentemente preciso. Sofía había captado exactamente su posición. Cuando él las observaba la noche anterior. ¿Tú me viste ayer?, preguntó intentando mantener la voz casual. No lo vi bien, pero sentí que estaba cerca. Sofía respondió naturalmente. A veces uno siente cuando alguien lo está mirando, ¿verdad? Pero me pareció bonito. Parecía que a usted le gustaba ver a mamá trabajando y a mí dibujando como si fuéramos una familia de verdad. Las palabras inocentes fueron como un puñal. Eduardo se levantó rápidamente, murmurando una excusa sobre tener trabajo que hacer. Subió a la oficina con el corazón disparado, pero fue interrumpido por el tono del teléfono. Eduardo querido, he estado pensando toda la noche en nuestra conversación. La voz de Cristina sonaba diferente, más determinada, más peligrosa. Decidí que necesito ir allí hoy para ver a esas personas con mis propios ojos. No creo que sea una buena idea. Él respondió rápidamente.
Pueden sospechar que algo está pasando. Exactamente lo que esperaba que dijeras. El tono de ella se volvió gélido. Eduardo, ¿las estás protegiendo a ellas o me estás protegiendo a mí? Porque tu reacción me está haciendo cuestionar muchas cosas sobre nuestra relación. Tailandés, amenaza implícita lo golpeó como una bofetada. Cristina no es protección, es solo sentido común. Sentido común sería descubrir si esas personas son confiables antes de que sea demasiado tarde. Pero voy a respetar tu decisión por ahora. En cambio, quiero que hagas algo diferente. Eduardo cerró los ojos temiendo lo que vendría a continuación. Quiero que les cuentes sobre un problema financiero ficticio. Di que estás pasando por dificultades, que quizás tengas que despedir empleados. Mira cómo reaccionan. Las personas honestas demuestran preocupación genuina. Las personas oportunistas comienzan a actuar de forma diferente cuando creen que ya no hay nada que ganar. La sugerencia era cruel y genial a la vez. Cristina, ellas pueden preocuparse de verdad. María necesita este trabajo. Exacto. Y es precisamente esa necesidad lo que revelará si son honestas o manipuladoras. Si ella es realmente íntegra, demostrará preocupación sincera por tu bienestar, no solo por su propio empleo. Eduardo se sentó pesadamente. La lógica de Cristina era perversa, pero tenía una coherencia que lo confundía. Y si son realmente honestas, voy a causarles sufrimiento innecesario. Entonces descubrirás que tienes empleados leales y podrás compensarlos más tarde. Pero si descubres que son oportunistas, te habrás librado de un problema antes de que se haga más grande. Durante 2 horas, Cristina siguió presionando, alternando entre amenazas sutiles sobre su relación y argumentos aparentemente lógicos sobre protección y prudencia. Mencionó casos de otros hombres ricos que habían sido engañados por empleados aparentemente honestos. Habló sobre la necesidad de proteger el patrimonio que él había construido con tanto esfuerzo. Cuando finalmente colgó el teléfono, Eduardo estaba mental y emocionalmente exhausto. Las palabras de Cristina se habían mezclado con sus propias inseguridades, creando una confusión tóxica en su mente. Bajó las escaleras como un hombre que camina hacia su propio funeral. María estaba limpiando la biblioteca, tarareando bajito una canción que él no reconocía, pero que sonaba como una oración. Sofía estaba en la salita dibujando otro de sus castillos imaginarios. María, él llamó. La voz saliendo ronca. Necesito hablar contigo sobre una situación delicada. Ella se volteó el rostro inmediatamente preocupado. Claro, señor Eduardo, ¿pasó algo? Las próximas palabras que salieran de su boca lo definirían todo. Eduardo miró a esa mujer que trabajaba con tanto a mantener a su hija enferma. Luego miró hacia la salita donde Sofía dibujaba sus sueños coloridos. Estaba a punto de mentirles a 2 personas. Que solo habían demostrado honestidad y bondad. Y lo peor de todo era que una parte de él quería desesperadamente descubrir que Cristina tenía razón, porque eso sería más fácil que admitir que había sido manipulado contra su propia naturaleza generosa. Eduardo abrió la boca para comenzar la mentira que Cristina había meticulosamente orquestado, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión genuinamente preocupada en el rostro de María. Ella había dejado inmediatamente lo que estaba haciendo y se había acercado a él con la atención total de alguien que realmente se preocupa por el bienestar de otra persona. Señor Eduardo, usted está pálido, ella dijo tocándole delicadamente el brazo. ¿Quiere que le prepare un té o prefiere que llame a un médico? La preocupación de ella era tan auténtica, tan maternal, que Eduardo sintió algo romperse dentro de su pecho. ¿Cómo podría mentirle a alguien que demostraba un cuidado genuino por él, incluso antes de saber de qué se trataba? María se detuvo mirándola profundamente a los ojos. Eran ojos honestos, cansados por las dificultades de la vida. Pero cristalinos en su bondad. En realidad no es sobre el trabajo. Fue en ese momento cuando Sofía apareció en la puerta de la biblioteca sosteniendo su dibujo más reciente. Señor Eduardo, usted está triste. ¿Puedo hacerle un dibujo para animarlo? Eduardo la miró. Esa niña frágil con el corazón enfermo, que había rechazado una fortuna por pura integridad, ofreciéndose a consolarlo con la única riqueza que poseía, su arte inocente. Algo estalló dentro de él. No ira,
no frustración, sino una claridad cristalina que barrió todas las dudas sembradas por Cristina como un huracán que limpia el cielo después de una tormenta. Sofía, María, dijo él, la voz temblándole, de emoción, necesito contarles algo terrible que hice. Las dos lo miraron con curiosidad, sin miedo, solo con la atención respetuosa de personas acostumbradas a escuchar con el corazón. Anoche dejé mi caja fuerte abierta a propósito. Hice ruido para atraer a Sofía a la oficina. Estaba escondido observando para ver si ella tomaría el dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. María parpadeó varias veces procesando la información mientras Sofía inclinó la cabeza hacia un lado con esa expresión pensativa que él ya había aprendido a reconocer. Usted estaba probando, si soy honesta. Sofía preguntó con la franqueza brutal de los niños. Sí. Eduardo susurró desplomándose en una silla. Y no solo eso, mi novia, ella me convenció de que las personas en su situación, ella dijo que yo debería desconfiar de ustedes. María se sentó lentamente, aún sosteniendo el paño de limpieza. El rostro una mezcla de tristeza y comprensión. Y fallamos la prueba, señor Eduardo. La pregunta inocente fue como una cuchilla en el corazón de él. No, ustedes. Sofía cerró la caja fuerte y le pidió perdón a Dios por haber visto dinero que no era suyo, aún sabiendo que ustedes necesitan desesperadamente dinero para su tratamiento. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. Ustedes son las personas más íntegras que jamás he conocido y yo las traté como criminales porque una mujer manipuladora sembró prejuicios horribles en mi mente. Sofía soltó su dibujo y corrió hacia él, abrazando sus piernas con la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir. No llore, señor Eduardo. Mamá siempre dice que todo el mundo hace cosas malas a veces. Lo importante es reconocerlo y pedir perdón. ¿Cómo puedes perdonarme? Él soy yo tomándola en brazos. ¿Cómo pueden ser tan bondados conmigo después de lo que hice? Porque usted está llorando de verdad. Sofía respondió limpiándole una lágrima del rostro con su manita. La gente mala no llora cuando lastima a otros. Ellos se alegran. María se acercó y le puso la mano en el hombro a Eduardo. Señor Eduardo, usted fue herido antes, ¿verdad? Alguien se aprovechó de su bondad y lo lastimó mucho. Él asintió incapaz de hablar. Las personas heridas a veces hacen cosas para protegerse, incluso cuando lastiman a personas inocentes. Pero usted no es una persona mala. Una persona mala no estaría aquí disculpándose con lágrimas verdaderas en los ojos. Quiero ayudarlas, Eduardo dijo finalmente encontrando su voz. El tratamiento de Sofía, sus necesidades, todo. Pero no por culpa, porque ustedes lo merecen. Usted no necesita. María comenzó, pero él la interrumpió. Sí, necesito. No por lo que hice, sino por lo que ustedes son. Y hay algo más, respiró hondo. Cristina, mi novia, ella no se detiene aquí. Ella quiere que haga más pruebas, quiere que les mienta sobre problemas financieros. Está intentando transformarme en alguien que no soy. Sofía lo miró con esa sabiduría precoz que lo asombraba. Entonces, usted va a tener que elegir, ¿verdad, señor Eduardo, entre la persona que le hace hacer cosas malas y las personas que le hacen querer ser bueno? La verdad simple dicha por una niña de 7 años resonó por la biblioteca como una campana de catedral. Eduardo Méndez había llegado al punto de inflexión de su vida y por primera vez en meses sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Esa misma tarde, Eduardo tomó la primera decisión valiente en meses. Programó mejor cardiólogo pediátrico de la ciudad para Sofía. Agendó exámenes completos y autorizó que todos los costos fueran dirigidos a su cuenta personal, pero sabía que esa sería solo la primera batalla en una guerra mucho mayor contra las manipulaciones de Cristina. Señor Eduardo, María susurró cuando él le explicó lo de la consulta médica. No sé cómo agradecerle, pero ¿está seguro? Es mucho dinero y nosotras somos solo. Ustedes son mi familia ahora. Eduardo la interrumpió suavemente y la familia se cuida mutuamente. Sofía, que estaba escuchando todo desde la puerta de la biblioteca, corrió hacia él con los ojos brillantes. De verdad, señor Eduardo, vamos a ser una familia igual a la de mi dibujo. Si ustedes me aceptan incluso después de todo lo que hice, él respondió arrodillándose a su altura.
La respuesta llegó en forma de un abrazo que duró eternos segundos, pequeños brazos apretando su cuello con una fuerza que contrastaba con la fragilidad física de la niña. Pero Eduardo sabía que Cristina no se rendiría fácilmente. Había invertido mucho tiempo moldeando su mente y la pérdida de control sobre él representaría más que solo el fin de una relación. Representaría el fin de sus planes financieros calculados. El teléfono sonó a las 7 de la noche puntualmente como siempre. Querido, ¿cómo fue la conversación con tu empleada? Espero que hayas descubierto cosas interesantes sobre su verdadero carácter. Eduardo respiró hondo. La hora de la verdad había llegado. Cristina, necesitamos hablar personalmente. Claro, mi amor. Qué bueno que finalmente quieres incluirme más en la situación. Llego en media hora. El tono de ella era triunfante, como si ya supiera que había ganado otra batalla psicológica. Eduardo colgó el teléfono con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una determinación que no sentía en años. Cuando Cristina llegó, estaba radiante. Vestía un vestido de diseñador que había costado más de lo que María ganaba en 3 meses y sus ojos brillaban con esa sed de poder que Eduardo finalmente lograba ver con claridad. Entonces, querido, cuéntame todo. La teatrito de la familia pobre funcionó. Mostraron sus verdaderos colores cuando mencionaste dificultades financieras. No les mentí, Cristina. La sonrisa de ella vaciló solo por un segundo. ¿Cómo? ¿Que no mentiste, Eduardo? Nosotros acordamos. Nosotros no acordamos nada. Tú manipulaste y yo fui lo suficientemente débil como para casi ceder. El silencio que siguió fue glacial. Cristina lo estudió con ojos que se habían vuelto 2 cuchillas afiladas, calculando rápidamente su próxima estrategia de ataque. Eduardo, mi amor, ella dijo cambiando a ese tono suave y preocupado que usaba cuando sentía que estaba perdiendo terreno. Estás claramente bajo la influencia emocional de esas personas. Lograron manipularte exactamente como te advertí que harían. Cristina, una niña de 7 años, rechazó cientos de miles de pesos por pura honestidad. ¿Y quieres hacerme creer que eso es manipulación? Exacto. Los ojos de ella brillaron como si hubiera encontrado una brecha. ¿No ves lo perfecto que es? Una niña enferma, una madre luchadora, un rechazo teatral al dinero. Eduardo, esto es manipulación emocional del más alto nivel. La persistencia de ella en distorsionar la realidad lo dejó con náuseas. Sofía tiene una enfermedad cardíaca grave. Puede morir si no la operan. Y aún así rechazó el dinero que le salvaría la vida. ¿Cómo puede ser manipulación? Ay, querido, Cristina rió un sonido gélido que resonó por la sala. ¿Realmente crees que una niña de 7 años tiene toda esa pureza? A los niños, sus padres les enseñan a representar papeles. Esa niña fue entrenada para reaccionar exactamente así, sabiendo que tú estabas observando. Ella no sabía que yo estaba observando. Claro que lo sabía. Eduardo está siendo ingenuo hasta el punto de la irresponsabilidad. Esas personas identificaron que eres un hombre solitario, rico, con heridas emocionales. Están ejecutando un plan para aprovecharse de ti. Eduardo se levantó caminando hasta la ventana. Afuera podía ver las luces de la ciudad. Millones de personas viviendo sus vidas, algunas honestas, otras no. Pero por primera vez en meses sabía distinguir entre las dos. ¿Sabes qué más, Cristina? Incluso si tuvieras razón y no la tienes, yo preferiría ser engañado por personas genuinamente bondadosas que seguir siendo manipulado por alguien que usa mi amor como un arma contra mi propia naturaleza. El rostro de ella cambió completamente. La máscara de preocupación amorosa se desvaneció, revelando una frialdad calculadora que lo hizo retroceder instintivamente. Ten cuidado con lo que estás diciendo, Eduardo. Estás tomando una decisión de la que puedes arrepentirte por el resto de tu vida. La amenaza implícita estaba clara. La guerra había comenzado oficialmente. En los 3 días que siguieron al enfrentamiento, Eduardo experimentó una paz que no sentía en meses. Sofía había comenzado los exámenes médicos y, a pesar de la gravedad de su condición, los médicos se mostraban optimistas en cuanto a las posibilidades de éxito de la cirugía. María trabajaba con aún más dedicación, como si cada movimiento fuera una forma de gratitud silenciosa.
La mansión se había transformado de un elegante mausoleo en un hogar con risas de niños resonando por los pasillos. Pero Eduardo subestimó la venganza de una mujer acostumbrada a salirse siempre con la suya. El jueves por la mañana, cuando María llegó con Sofía, parecía diferente. Sus hombros estaban tensos, sus ojos enrojecidos, como si hubiera llorado toda la noche. Sofía, por su parte, se escondía detrás de su madre, observando todo con esa intuición aguda que la hacía parecer mayor que sus 7 años. María, ¿pasó algo?, Eduardo preguntó notando inmediatamente el cambio. Ella dudó mordiéndose el labio inferior en un intento claro de decidir si debía o no contar lo que la perturbaba. Señor Eduardo, anoche una mujer apareció en la vecindad donde vivimos. La sangre se le heló en las venas a Eduardo. ¿Qué mujer? Ella dijo que era su novia, que vino a avisarme sobre algunas cosas que yo debería saber sobre usted. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María. Ella dijo que usted tenía la costumbre de aprovecharse de mujeres en situación vulnerable. Eduardo cerró los puños, la ira pulsando en sus sienes. María, mírame. ¿Qué más?, dijo. Ella mostró fotos de otras mujeres, señor Eduardo, mujeres pobres, que ella dijo que usted había ayudado antes. Dijo que siempre terminaba mal, que usted se cansaba y las abandonaba en una situación peor que antes. La perversidad de la mentira de Cristina era impresionante. Ella había fabricado una narrativa completa con pruebas falsas para destruir la confianza que él había ganado tan penosamente y dijo más. María continuó con la voz quebrada, que yo debería tener mucho cuidado, porque hombres como usted ven a mujeres como yo solo como diversión temporal, que cuando usted se cansara de jugar a ser bondadoso, nos iba a desechar como basura. Sofía salió de detrás de su madre y corrió hacia Eduardo, abrazando sus piernas como siempre hacía. Le dije a mamá que la mujer mala estaba mintiendo, señor Eduardo. Las personas que hacen el bien de verdad no tienen ojos tristes como los suyos a veces. La gente mala nunca está triste. La sabiduría pura de la niña contrastaba brutalmente con la sofisticación venenosa de Cristina. Eduardo se arrodilló mirando directamente a los ojos de María. María, cada palabra que ella dijo fue una mentira calculada para separarnos. Ustedes son la primera familia verdadera que tengo desde que perdí a mis padres. ¿Por qué yo destruiría lo único bueno que ha pasado en mi vida en los últimos años? Yo quiero creerle. María susurró, pero ella mostró papeles, documentos, dijo que podía probar todo lo que estaba diciendo. Documentos forjados. Eduardo respondió con absoluta certeza. María, tú me conoces. En todos estos días alguna vez demostré algo más que respeto y cariño genuino por ustedes. No, señor Eduardo, nunca. Las lágrimas de ella caían con más intensidad. Ahora, pero ella dijo que eso era parte del juego, que usted era muy inteligente, que sabía exactamente cómo ganarse la confianza de las personas antes de lastimarlas. Eduardo percibió la genialidad perversa del ataque de Cristina. Ella había transformado cada bondad de él en evidencia de manipulación futura. Cualquier cosa positiva que él hiciera sería interpretada como parte de un plan siniestro. Dijo, ¿algo más?, preguntó temiendo la respuesta. María tragó saliva. Dijo que si yo era inteligente, debería tomar algunas cosas de valor de la casa como garantía para protegerme cuando usted se cansara de nosotras. Dijo que todos los otros hombres ricos hacen eso con los empleados, que es prácticamente esperado. La trampa estaba completa. Cristina había sembrado la idea del robo directamente en la mente de María, creando una situación donde cualquier acción sería interpretada en contra de Eduardo. Si María tomaba algo, sería una ladrona. Si no tomaba, sería porque estaba siendo manipulada por él. ¿Y qué le respondiste, Eduardo?, preguntó. Le dije que prefería morirme de hambre a robarle a alguien que fue bondadoso conmigo y con mi hija. Dije que si usted quería despedirnos, bastaba con pedirlo, que yo saldría agradeciendo por todo lo que hizo por nosotros. Sofía miró a Eduardo con esa seriedad que siempre lo impresionaba. La mujer se enojó mucho cuando mamá dijo eso, señor Eduardo. Se puso roja y dijo groserías. La gente buena no se enoja cuando otras personas son honestas. Eduardo abrazó a las dos sintiendo una mezcla de orgullo y terror. Orgullo por la integridad inquebrantable de ellas.
Terror por lo que Cristina sería capaz de hacer ahora que su primer ataque había fracasado. Niñas, dijo él usando por primera vez el término cariñoso que sentía en el corazón. Van a tener que ser muy valientes porque esta mujer no se va a detener aquí. Va a intentar separarnos de cualquier manera. No lo vamos a permitir. Sofía respondió con una determinación feroz que contrastaba con su fragilidad física. Usted es nuestro papá de corazón ahora y las familias permanecen unidas cuando las personas malas intentan separarlas. Eduardo miró por la ventana viendo las nubes oscuras formándose en el cielo. La tormenta literal que se acercaba no era nada comparada con la tormenta emocional que Cristina estaba preparando. Ella había declarado la guerra no solo contra él, sino contra dos personas inocentes. Y él sabía que una mujer capaz de fabricar pruebas y amenazar a una niña enferma era capaz de cualquier cosa. Eduardo pasó la madrugada del viernes investigando obsesivamente sobre Cristina Almeida Vasconcelos en los ordenadores de su oficina. Lo que descubrió lo dejó helado hasta los huesos. 3 procesos judiciales archivados por falta de pruebas concluyentes contra ella. Todos involucrando acusaciones similares: difamación, calumnia e intento de extorsión contra hombres ricos que habían terminado relaciones con ella. El patrón era aterradoramente familiar. Cristina se acercaba a hombres solitarios y vulnerables, se ganaba su confianza y luego usaba información íntima contra ellos cuando la relación terminaba o cuando ella identificaba que ellos poseían algo que deseaba. En cada caso había empleados honestos que fueron injustamente acusados de robo. A las 6 de la mañana, Eduardo llamó a Roberto Santos, el investigador privado que había utilizado años antes para asuntos empresariales. Roberto, necesito todo lo que puedas conseguir sobre Cristina Almeida Vasconcelos. Todo, y lo necesito para hoy. Eduardo, son las 6 de la mañana. Debe ser algo serio. Es cuestión de vida o muerte, literal. A las 9 horas, cuando María llegó con Sofía, Eduardo ya había tomado medidas de protección. Había instalado cámaras de seguridad discretas en todos los rincones de la casa y contratado guardias de seguridad privados para monitorear la propiedad. También había contactado al abogado de la familia para comenzar a documentar todas las acciones de Cristina. Buenos días, niñas, él dijo, abrazando a Sofía y besando respetuosamente la frente de María. ¿Cómo se sienten hoy? Mejor. María respondió, pero Eduardo percibió que ella aún cargaba la atención de la conversación con Cristina. Pensé mucho sobre todo lo que hablamos ayer, señor Eduardo, y decidí que voy a confiar en lo que mi corazón me dice sobre usted. ¿Y qué dice su corazón? Que una persona que llora de verdad cuando pide perdón, que juega con niños en el suelo, que pregunta sobre medicinas y se preocupa por citas médicas, esa persona no puede ser mala, como dijo esa mujer. Sofía tiró de la manga de la camisa de Eduardo. Señor Eduardo, tuve un sueño extraño hoy de madrugada. Soñé que la mujer mala regresaba, pero esta vez traía a otras personas malas con ella y ellas querían que mamá fuera arrestada. El corazón de Eduardo se detuvo. Los niños a veces tenían intuiciones que los adultos ignoraban por considerarlas imposibles. ¿Qué tipo de personas, Sofía? Personas de uniforme. Y decían que mamá había robado cosas de su casa. Eduardo intercambió una mirada preocupada con María. Si Cristina era capaz de fabricar documentos, ciertamente era capaz de fabricar pruebas de robo. Y si ella lograba que María fuera arrestada, Sofía quedaría sola, vulnerable, posiblemente llevada a un albergue donde no recibiría el tratamiento médico necesario. María, dijo él con voz seria, quiero que sepa que pase lo que pase, ustedes dos están seguras. Contraté a los mejores abogados de la ciudad. Si alguien intenta acusarla de algo, tenemos protección legal completa. En ese momento, el teléfono sonó. Roberto, Eduardo, tenías razón en estar preocupado. Cristina Almeida Vasconcelos no es solo una mujer manipuladora. Está siendo investigada por la Policía Federal por fraude y asociación delictuosa. Aparentemente forma parte de una organización que se especializa en aplicar estafas a hombres ricos usando a empleados como chivos expiatorios. Eduardo sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Cómo así, Roberto? El esquema funciona así. Ella se gana la confianza de un hombre rico. Siembra pruebas de robo contra empleados honestos. Crea situaciones donde el hombre se siente obligado a compensarla por los perjuicios y luego desaparece con el dinero.
Si el hombre intenta denunciar, ella usa información íntima de él para chantajearlo. Y los empleados generalmente son despedidos sin referencias. A veces arrestados con base en pruebas falsificadas. Algunos casos resultaron en su desesperación. Eduardo, esta mujer destruye vidas sistemáticamente. Eduardo miró a María y Sofía, que jugaban con rompecabezas en la salita, completamente ajenas al peligro que las amenazaba. Roberto, ella va a intentar inculpar a María por robo. Estoy seguro. Ya era de esperarse. Eduardo necesita saber que Cristina tiene conexiones con gente peligrosa. Si se siente acorralada, puede escalar la situación más allá de la simple fabricación de pruebas. ¿Qué quieres decir? Secuestro, Eduardo. En 2 de los casos anteriores, cuando los hombres se negaron a pagar, familiares cercanos desaparecieron misteriosamente por algunos días. Siempre regresaban sanos y salvos después de que el pago era hecho claro, pero el mensaje era claro. Eduardo sintió que la sangre se le helaba. Sofía, Cristina sería capaz de secuestrar a una niña enferma para forzarlo a ceder a sus demandas. Roberto, quiero protección las 24 horas para María y Sofía, los mejores profesionales que puedas conseguir. Ya estoy gestionándolo. Eduardo, ¿hay algo más? Conseguí una grabación de Cristina admitiendo el esquema a un cómplice. Es prueba suficiente para arrestarla, pero necesitamos esperar el momento adecuado para usarla. Eduardo colgó el teléfono con una mezcla de alivio y terror. Tenía pruebas para destruir a Cristina, pero sabía que ella no se rendiría sin dar batalla. Una mujer acostumbrada a siempre ganar no aceptaría la derrota sin una batalla final brutal. Señor Eduardo, Sofía apareció a su lado. Está preocupado de nuevo. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Eduardo la tomó en brazos, mirando a esa niña pura que se había convertido en el centro de una guerra entre el bien y el mal que ella apenas comprendía del todo. Ya ayudas solo con existir, mi princesa. Solo sigues siendo exactamente quien eres. Voy a seguirlo siendo y voy a proteger a mamá también, porque ahora somos una familia y las familias se protegen. Eduardo abrazó a Sofía más fuerte. Sabiendo que en las próximas horas descubriría hasta dónde una persona sin escrúpulos sería capaz de llegar para conseguir lo que quería y temiendo que la inocencia de esa niña pudiera no ser suficiente para protegerla de la maldad que se acercaba, la tercera gran revuelta ocurrió el lunes siguiente, exactamente como Sofía había soñado. Eduardo estaba en la oficina cuando escuchó el ruido de carros deteniéndose bruscamente afuera de la mansión. Por la ventana vio 2 patrullas de policía y un auto negro que reconoció de inmediato. Cristina estaba en el asiento del pasajero con una sonrisa triunfante en el rostro. 4 policías caminaron hacia la entrada principal, liderados por un delegado que Eduardo no conocía. Detrás de él, Cristina caminaba con la postura de alguien que acababa de ganar una batalla importante. María, Sofía, gritó Eduardo bajando las escaleras corriendo. Vengan aquí rápido. Las 2 aparecieron de la cocina, María secándose las manos con el delantal y Sofía llevando uno de sus dibujos. Cuando vieron a los policías por la ventana, el rostro de María se puso pálido. Señor Eduardo, ¿qué está pasando? Exactamente lo que soñaste, Sofía, murmuró él tomando a la niña en brazos. Pero no tengan miedo, estamos preparados. El timbre sonó de forma autoritaria, seguido de golpes fuertes en la puerta. Eduardo respiró hondo y abrió, encontrando al delegado con una expresión seria y a Cristina con ojos brillando de satisfacción maliciosa. «¿Eduardo Méndez?», preguntó el delegado. «Sí, soy yo, delegado Carballo, recibimos una denuncia formal de robo contra su empleada doméstica, María Santos. Estamos aquí para ejecutar una orden de cateo». Eduardo sintió a María temblar detrás de él, pero mantuvo la voz firme. «¿Qué tipo de denuncia, delegado?». Cristina se adelantó, la voz llena de falsa preocupación. «Eduardo querido, sé que es difícil de aceptar, pero encontré varias joyas tuyas en la casa de esta mujer. Tuve que hacer lo correcto y denunciarla». «Eso es mentira», exclamó María con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo nunca he robado nada en mi vida». «Claro que va a negar». Cristina respondió con desdén. «Todas niegan cuando son descubiertas». Sofía, aún en los brazos de Eduardo, miró directamente a Cristina con una seriedad que impresionó incluso a los policías.
Usted es una mentirosa y a Dios no le gustan los mentirosos que lastiman a niños enfermos. Delegado, Eduardo intervino. Me gustaría ver la orden, por favor. Mientras examinaba el documento, Eduardo notó algo que lo tranquilizó. Era una orden legítima, pero basada solo en el testimonio de Cristina. No había pruebas concretas presentadas, solo alegaciones. Cristina Almeida Vasconcelos. El delegado dijo mirándola fijamente, usted no mencionó que está siendo investigada por la Policía Federal por fraude. La sonrisa triunfante de Cristina vaciló por primera vez. Eso no tiene nada que ver con este caso específico. Al contrario, tiene todo que ver. El delegado se volteó hacia Eduardo. Señor Méndez, tenemos que ejecutar la orden, pero a la luz de esta información voy a solicitar que el perito criminal acompañe toda la búsqueda para garantizar que no haya siembra de pruebas. Eduardo vio el pánico comenzar a instalarse en los ojos de Cristina. Ella no había esperado que él estuviera tan bien preparado. Delegado. Eduardo continuó. También me gustaría que registrara que instalé cámaras de seguridad en toda la propiedad. Todas las actividades de los últimos días están grabadas, incluyendo los intentos de la señorita Vasconcelos de convencer a María de tomar objetos de valor como garantía. Ahora Cristina estaba visiblemente nerviosa. Eduardo, estás inventando cosas para proteger a una ladrona. Entonces, no le importará que veamos las grabaciones. El delegado respondió fríamente. Durante las 2 horas siguientes, la casa fue minuciosamente revisada. Ninguna prueba de robo fue encontrada en la casa de María ni en sus pertenencias personales. Las cámaras de seguridad mostraron claramente que María nunca había tomado nada que no fueran sus propios materiales de trabajo. Más importante aún, las grabaciones capturaron perfectamente la conversación donde Cristina intentaba convencer a María de tomar objetos de valor y la respuesta categórica de María rechazando la sugerencia. Señorita Vasconcelos, el delegado dijo finalmente, con base en las pruebas presentadas y la falta de cualquier prueba de robo, estoy archivando esta denuncia. Además, estaré remitiendo este caso a la Policía Federal que ya está investigando sus actividades. Cristina explotó. Esto no se va a quedar así, Eduardo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Esa familia pobre no vale la pena que destruya lo que tenemos juntos. Sofía, que había permanecido en silencio durante toda la búsqueda, bajó de los brazos de Eduardo y caminó hasta Cristina. Con su dulce voz de niña, pero con una sabiduría que dejó a todos impresionados, dijo, señora, mi mamá me enseñó que cuando uno hace cosas malas, el corazón se pone pesado y lleno de coraje. Usted parece muy cansada de cargar tanta maldad. Si deja de hacer cosas malas, se va a sentir mejor. El silencio que siguió fue absoluto. Una niña de 7 años había ofrecido perdón y sabiduría a alguien que había intentado destruir su familia. Cristina miró a Sofía como si hubiera visto un fantasma. Luego se volteó y salió de la casa sin decir otra palabra. Eduardo abrazó a María y Sofía sabiendo que la batalla había sido ganada, pero también sabiendo que mujeres como Cristina rara vez se rendían por completo. La guerra aún no había terminado. 3 días después de la humillación pública de Cristina, Eduardo recibió una llamada que lo hizo comprender que ella había guardado su última jugada para el momento en que se sintiera completamente acorralada. Eduardo. La voz de ella era diferente, desprovista de la manipulación seductora habitual, reemplazada por una frialdad mortal. Ganaste esta batalla, pero aún no has ganado la guerra. Cristina, se acabó. La Policía Federal ya tiene pruebas suficientes para arrestarte. Acepta la derrota y sigue adelante. Seguir adelante. Ella rió. Un sonido que le heló la sangre. Eduardo, ¿realmente crees que simplemente voy a desaparecer y dejarlos vivir felices para siempre como una familia? De cuentos de hadas, Eduardo sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu preciosa Sofía no llegó hoy a la escuela. El mundo de Eduardo se detuvo. Literalmente se detuvo. El teléfono casi se le resbaló de sus manos temblorosas, mientras la realidad de las palabras de Cristina penetraba lentamente en su conciencia aterrorizada. ¿Tú qué le hiciste? Yo no hice nada, querido. Solo me aseguré de que fuera llevada a un lugar seguro donde ustedes pueden tener una conversación civilizada sobre el futuro de todos nosotros. Eduardo corrió hasta la ventana buscando desesperadamente el auto de María.
Ella había salido hacía 2 horas para llevar a Sofía al médico para los exámenes preoperatorios. El corazón de él se disparó cuando vio solo el auto de María estacionado en la entrada y ella caminando hacia la casa con pasos tambaleantes, el rostro devastado por las lágrimas. Eduardo, la voz de Cristina, continuó ahora con una satisfacción sádica. Tu amiguita María va a llegar ahí en unos segundos. Tiene una historia interesante que contar sobre cómo perdió a una niña en medio de un hospital lleno de gente. Eduardo soltó el teléfono y corrió a encontrar a María, que entró a la casa como un fantasma con la mirada completamente perdida. Eduardo, ella gritó cayendo de rodillas. Se llevaron a mi hija en el hospital mientras yo hablaba con la enfermera. 2 hombres se acercaron a Sofía y dijeron que eran del laboratorio, que necesitaban llevarla para un examen especial. Cuando terminé de llenar los papeles y fui a buscarla, María, respira. Eduardo dijo arrodillándose a su lado. Vamos a recuperar a Sofía. Te lo prometo. El teléfono sonó nuevamente. Eduardo contestó con las manos temblando. Ahora que tengo tu atención completa, Cristina dijo, vamos con las condiciones. Vas a transferir 5 millones de pesos a una cuenta que te voy a enviar. Vas a firmar un documento declarando que María robó objetos valiosos de tu casa y vas a testificar públicamente que todo lo que dije sobre ustedes era verdad. Cristina es una niña enferma. ¿Cómo puedes hacer esto? Puedo hacerlo porque tú me obligaste a hacerlo. Si hubieras aceptado mi orientación desde el principio, nada de esto sería necesario. Pero elegiste a esta familia sin recursos en mi lugar. Eduardo miró a María, que lloraba silenciosamente y sintió una furia que nunca había experimentado en toda su vida. ¿Dónde está? En algún lugar seguro, recibiendo todos los cuidados médicos necesarios. Mis asociados saben sobre su condición cardíaca. No queremos que nada le pase a nuestra pequeña garantía. Si la lastimas, Eduardo, no la voy a lastimar, pero tampoco puedo garantizar que mis asociados tengan la misma paciencia que yo tengo, especialmente si ustedes tardan mucho en aceptar mis condiciones. En ese momento, María se levantó con una determinación que impresionó a Eduardo, tomó el teléfono de sus manos y le habló directamente a Cristina. Escucha bien, demonia. La voz de María salió ronca, pero firme. No sé qué tipo de persona crees que eres, pero voy a ir hasta el infierno detrás de mi hija, si es necesario, y cuando la encuentre, vas a descubrir lo que una madre es capaz de hacer para proteger a su hijo. Eduardo vio una fuerza primitiva y feroz emerger de María, algo que él nunca había visto antes. La mujer amable y sumisa se había transformado en una leona defendiendo a su cachorro. María Cristina rió al otro lado de la línea. Eres una empleada de limpieza sin recursos, sin conexiones, sin poder. ¿Qué exactamente crees que puedes hacer contra mí? ¿Puedo orar? María respondió simplemente, y cuando una madre ora por su hijo secuestrado, Dios mueve cielo y tierra para responderle. El silencio que siguió fue largo. Finalmente, Cristina volvió a hablar, pero su voz había perdido parte de la confianza anterior. Tienen 6 horas para darme una respuesta. Después de eso, no puedo garantizar la seguridad de Sofía. La línea quedó muda. Eduardo miró a María, que había caído de rodillas nuevamente, pero esta vez en oración. Sus palabras susurradas resonaban por la mansión. Diosito, protege a mi niña. Es pura, es inocente. No dejes que la maldad de estas personas la lastime. Eduardo se arrodilló a su lado por primera vez en años. Él también oró pidiendo fuerza, sabiduría y principalmente que una niña inocente fuera protegida de la maldad de adultos sin escrúpulos. Tenían 6 horas para salvar a Sofía y Eduardo sabía que esas serían las 6 horas más importantes de su vida. Lo que Cristina no sabía era que Roberto, el investigador privado de Eduardo, había comenzado a rastrear todos sus movimientos desde el primer enfrentamiento. Cuando Eduardo llamó desesperado relatando el secuestro, Roberto ya tenía equipos de seguridad posicionados en 3 lugares sospechosos donde Cristina podría haber llevado a Sofía. Eduardo, la encontramos. Roberto dijo por teléfono 2 horas después de la desaparición. Está en una bodega abandonada en la zona industrial con 2 hombres armados. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Sofía se está poniendo mal. Por los equipos de escucha pudimos oír que tiene dificultades para respirar. La tensión emocional pudo haber desencadenado una crisis cardíaca.
Eduardo sintió que el mundo se le venía abajo. Roberto, tenemos que sacarla de ahí ahora. Ya contacté a la Policía Federal. Están montando una operación de rescate, pero tardará al menos 1 hora. Eduardo, no sé si Sofía tiene 1 hora. María, que había escuchado toda la conversación, se levantó con una determinación que impresionó a ambos hombres. Entonces vamos nosotros mismos. María, es demasiado peligroso. Eduardo, ella lo interrumpió. Esa niña es mi vida. Si hay una posibilidad de que muera mientras esperamos ayuda oficial, yo prefiero morir intentando salvarla a vivir, sabiendo que no hice todo lo que pude. 30 minutos después, Eduardo, María y 2 equipos de seguridad de Roberto se posicionaron alrededor de la bodega. A través de equipos de escucha podían oír la respiración laboriosa de Sofía y las discusiones tensas entre Cristina y sus cómplices. Se está poniendo morada. La voz de uno de los hombres sonaba nerviosa. Cristina, esta niña puede morir aquí. Entonces Eduardo tendrá que decidir rápido si quiere pagar o explicar cómo dejó morir a una niña por terquedad. Cristina respondió fríamente, yo no firmé para secuestrar a una niña enferma. Otro hombre protestó. Esto se puso muy serio. Eduardo hizo una señal al equipo de seguridad. El plan era simple, crear una distracción en el frente de la bodega mientras él y María entraban por la parte de atrás para rescatar a Sofía antes de que la Policía Federal llegara con todo el aparato que podría asustar aún más a la niña. Lo que sucedió a continuación fue como un milagro coreografiado en el momento exacto en que Eduardo forzó silenciosamente la puerta trasera. Sofía, incluso en medio de la crisis respiratoria, comenzó a hablar con una voz débil, pero clara. Por favor, no peleen por mi culpa. No quiero que nadie se lastime. Mamá siempre dice que cuando uno perdona a las personas malas, dejan de ser malas. Eduardo vio a Cristina de espaldas a él, observando a Sofía, que estaba sentada en una silla pálida, pero consciente. Los 2 hombres armados parecían genuinamente perturbados con la situación. Niña, cállate, uno de ellos murmuró, pero sin agresividad. No me puedo callar. Sofía respondió suavemente, porque necesito decirles que Jesús los ama, incluso cuando hacen cosas malas. Y si me dejan volver a casa, voy a pedirle a él que los perdone. Fue en ese momento cuando Cristina se volteó y vio a Eduardo. Por un segundo sus ojos se encontraron y por primera vez desde que la conoció, Eduardo vio algo más allá de encálculo y manipulación en esa mirada. Vio a una mujer perdida, asustada, que había ido demasiado lejos y no sabía cómo regresar. Eduardo, ella susurró, yo no quería que llegara a esto. Lo sé, él respondió suavemente, pero aún podemos resolver esto sin que nadie se lastime más. En ese momento, María apareció al lado de Eduardo. En lugar de la furia que todos esperaban, ella caminó directamente hasta Sofía y la abrazó con ternura infinita. Mi princesa, ¿cómo estás? Mejor ahora que mamá llegó. Sofía susurró sus colores volviendo gradualmente a su rostro. Entonces Sofía hizo algo que nadie esperaba. Extendió su manita hacia Cristina. Señora, ¿quiere venir aquí? Los abrazos de verdad hacen que el corazón duela menos. Cristina miró esa mano pequeña extendida hacia ella, una niña a la que ella había secuestrado, que estaba sufriendo una crisis cardíaca por su culpa, le estaba ofreciendo consuelo. Algo se rompió dentro de Cristina en ese momento. Se desplomó en sollozos cayendo de rodillas en el suelo sucio de la bodega. Yo me convertí en un monstruo. Lloró. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo pude secuestrar a una niña? Los 2 hombres armados bajaron sus armas, claramente conmovidos por la pureza de la escena que presenciaban. Cuando la Policía Federal llegó 15 minutos después, encontró una situación completamente pacífica. Cristina se había entregado voluntariamente proporcionando información completa sobre toda la red criminal de la que formaba parte. Los 2 hombres también se entregaron declarando que nunca más se involucrarían en crímenes que lastimaran a niños. Durante el trayecto al hospital, donde Sofía necesitó recibir atención médica inmediata para estabilizar su cuadro cardíaco, ella sostuvo las manos de Eduardo y María. Papá, Eduardo, mamá, ella dijo con esa sabiduría que siempre los impresionaba. Creo que la señora Cristina no era mala de verdad. Creo que tenía el corazón muy lastimado, igual que el mío. Solo que su herida no era en el cuerpo, era en el alma.
Eduardo miró por la ventana de la ambulancia, viendo la ciudad pasar rápidamente. Una niña de 7 años acababa de enseñarle la diferencia entre justicia y venganza, entre castigo y redención. Cristina sería juzgada por sus crímenes, pero Sofía había sembrado una semilla de redención que quizás un día transformaría a esa mujer perdida en alguien capaz de usar sus experiencias para ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores. La familia que había sido puesta a prueba por el fuego salió más fuerte, más unida y con una comprensión profunda de que el amor verdadero no solo protege, también transforma. 6 semanas después de aquella fría noche de martes, que había cambiado 3 vidas para siempre, Eduardo despertó con el sonido más hermoso del mundo, risas de niños resonando por los pasillos de su mansión. Sofía se había recuperado completamente de la cirugía cardíaca y ahora corría por los jardines con la energía de cualquier niña sana de 7 años. La casa se había transformado completamente, donde antes reinaba un silencio elegante, pero sombrío. Ahora había vida latiendo en cada rincón. Dibujos de Sofía decoraban las paredes junto a cuadros caros. Juguetes coloridos compartían espacio con antigüedades valiosas. Y la cocina siempre olía a comida casera que María preparaba con tanto amor. Papá Eduardo. Sofía gritó corriendo a abrazarlo cuando él bajó para el desayuno. Mamá dijo que hoy vamos a visitar a la señora Cristina en la cárcel. ¿Puedo llevarle el dibujo que le hice? Eduardo miró a María, que organizaba la mesa del desayuno, con esa precisión cariñosa que él había aprendido a amar. En los últimos meses ella se había convertido en mucho más que una empleada. Era la matriarca de la familia que habían construido juntos. Él le había ofrecido un cargo ejecutivo en su empresa, pero María prefirió seguir cuidando la casa, diciendo que su mayor talento era crear un hogar donde las personas se sintieran amadas. Claro que puedes llevar el dibujo, princesa. Eduardo respondió besándole la frente. Pero recuerda que la señora Cristina todavía está muy triste. Necesita tiempo para que su corazón se sane. Durante los meses de juicio, algo extraordinario había sucedido. Sofía había insistido en visitar a Cristina en la prisión, llevando siempre un dibujo nuevo y palabras de aliento. Poco a poco, esa mujer que se había convertido en un monstruo impulsado por la ambición y el rencor, comenzó a recordar quién era antes de perder su humanidad. Cristina había colaborado completamente con las autoridades, ayudando a desmantelar toda la red criminal de la que formaba parte. Su sentencia había sido reducida significativamente debido a la cooperación y al evidente proceso de redención que estaba viviendo. Más importante aún, había comenzado a participar en grupos de terapia en la prisión, ayudando a otras mujeres que habían cometido crímenes por desesperación o manipulación. Eduardo, María dijo suavemente, sentándose a su lado. Recibí una carta de Cristina ayer. Dijo que está estudiando para ser consejera. Quiere ayudar a mujeres que pasaron por lo mismo que ella. Eduardo sonrió. Sofía tenía razón desde el principio. Cristina no era mala en el fondo. Estaba herida y perdida. En ese momento, el teléfono sonó. Era Roberto, el investigador privado que se había convertido en un amigo cercano de la familia. Eduardo, tengo una noticia interesante. ¿Te acuerdas de esos otros hombres que fueron víctimas de las estafas de Cristina? 3 de ellos se pusieron en contacto conmigo. Quieren conocer a Sofía. ¿Por qué? Porque cuando se enteraron de la historia de cómo una niña de 7 años transformó toda esta situación a través del perdón y la bondad, dijeron que necesitaban aprender de ella. Uno de ellos ya donó $500,000 para la fundación que creaste en su nombre. Eduardo miró a Sofía, que dibujaba tranquilamente en la mesa de la cocina, completamente ajena al impacto que su pureza había causado en la vida de tantas personas. La Fundación Sofía se había convertido en la organización de asistencia a niños cardiópatas más grande del país, financiando cirugías y tratamientos para cientos de familias que, como María, no tenían recursos para cuidar de sus hijos. Papá Eduardo, Sofía, lo llamó. Terminé el dibujo para la señora Cristina. ¿Quiere verlo? El dibujo mostraba 3 figuras de manos dadas. Un hombre, una mujer y una niña, pero esta vez había una cuarta figura un poco apartada, con lágrimas de colores corriendo por su rostro. Encima de ella, Sofía había escrito con su caligrafía aún infantil: las personas tristes pueden volver a ser felices si alguien cree en ellas. Eduardo sintió los ojos llenarse de lágrimas. Es hermoso, mi princesa.
Creo que hará que el corazón de la señora Cristina se sienta menos pesado. Más tarde ese día, cuando visitaron a Cristina en la prisión, Eduardo observó una escena que jamás olvidaría. Sofía se sentó frente a la mujer que había intentado destruir a su familia y con la simplicidad característica de una niña dijo: «Señora Cristina, le traje un dibujo nuevo y quería decirle que cuando usted salga de aquí puede venir a vivir con nosotros si quiere. Las familias grandes son más divertidas». Cristina se deshizo en lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. «Sofía, tú me enseñaste que todavía existe bondad verdadera en el mundo. Cuando yo salga de aquí, voy a dedicar mi vida a ayudar a otras personas, igual que tú me ayudaste». 6 meses después, cuando Cristina fue liberada para cumplir el resto de la pena en régimen de semilibertad, comenzó a trabajar en la Fundación Sofía, usando su experiencia e inteligencia para identificar y ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. La noche de ese primer aniversario de la cirugía exitosa de Sofía, Eduardo se encontró en la misma oficina donde todo había comenzado. La caja fuerte estaba allí, pero ahora permanecía siempre abierta, conteniendo solo una carta enmarcada que Sofía le había escrito. «Querido papá de corazón, gracias por creer que las personas humildes también pueden ser honestas. Gracias por enseñarme que las familias no necesitan tener la misma sangre, solo necesitan tener el mismo amor. Y gracias por mostrarme que hasta las personas que hacen cosas malas pueden aprender a hacer cosas buenas de nuevo. Te amo para siempre, Sofía». Eduardo cerró los ojos y escuchó las risas que venían del jardín donde María y Sofía jugaban con los otros niños, que ahora frecuentaban regularmente la casa, beneficiarios de la fundación que se habían convertido en parte de la familia extendida que nunca había dejado de crecer. A veces los mayores tesoros se descubren en los momentos de mayor tentación. La caja fuerte que fue usada para poner a prueba la integridad se había convertido en un símbolo de que la verdadera riqueza no puede ser guardada. Necesita ser compartida para multiplicarse. Eduardo había aprendido que los prejuicios son prisiones que construimos en nuestras propias mentes y que a veces son los corazones más puros los que enfrentan los mayores desafíos. Sofía descubrió que su honestidad, incluso cuando nadie parecía estar mirando, tenía el poder de despertar conciencias y transformar vidas. María encontró dignidad y propósito, comprendiendo que criar a una hija con valores sólidos había sido su mayor logro. Y Cristina aprendió que explotar la bondad ajena siempre cobra un precio alto, pero que la redención es posible cuando encontramos a alguien dispuesto a creer en nuestra capacidad de cambio. La prueba, que comenzó como una trampa basada en el prejuicio, se transformó en la fundación de una familia verdadera, probando que cuando ponemos a prueba el carácter de otros, en realidad estamos revelando el nuestro propio. Y que la honestidad de una niña puede ser más poderosa que toda la manipulación de adultos inescrupulosos. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, Eduardo la oyó murmurar sus oraciones habituales. «Diosito, gracias por mi familia, gracias por dejar que mi corazón se ponga bien. Y gracias por mostrar que cuando uno hace el bien regresa a uno al doble». Eduardo le besó la frente y susurró: «Buenas noches, mi pequeña maestra de vida». Afuera, las estrellas brillaban sobre la mansión, que había dejado de ser solo una casa para convertirse en un hogar donde el amor verdadero siempre vencía a las tinieblas. M.